palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por todas sus misericordias, sus bendiciones, que nos permiten cada semana poder compartir un tiempo en la meditación de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad nos sentaremos en el capítulo 18 del libro de Mateo, en donde se nos hablan de algunos temas que el Señor Jesús aborda, que tienen que ver un poco con el perdón y tiene que ver también con la vida de los hermanos en la iglesia. Así que vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Padre, bendecimos su nombre, Señor, en esta hora. Damos a usted toda honra, toda gloria, bendito Señor. En esta hora, Padre, queremos rogarle que por misericordia usted bendiga nuestras vidas en esta tarde. Permítanos, Señor, tener un tiempo grato, un tiempo de bendición, un tiempo de edificación a través de su palabra. Que su presencia esté con nosotros, su amor, su bondad se manifiesten en nuestras vidas. Queremos ser guiados por usted, conforme a su poder, a su bondad y su misericordia. Gracias, Señor eterno, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces vamos a pasar al texto que queremos meditar en esta hora. Vamos a meditar hoy día en el capítulo 18 del libro de Mateo, entre los versículos 10 y el versículo 35, en donde se nos van a mencionar varios temas, comenzando con la parábola de la oveja perdida. Así que vamos a leer el pasaje bíblico que les he mencionado y después iremos meditando en él de una manera más segmentada. Así que vamos a leer lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículos 10 al versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, este es el pasaje que vamos a tratar de ir analizando en esta hora. Comenzando con esta parábola de la oveja perdida. Pero antes de eso hay un versículo que el Señor presenta al comienzo de este pasaje que quisiera que pudiéramos meditar. Y me refiero al versículo 10 del capítulo 18. Dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para entender este pasaje, tenemos que ver también el contexto del pasaje que nosotros estamos viendo. Recordemos que los discípulos le habían hecho una pregunta al Señor Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos y le dice que si no fueran como niños no podrían entrar en el reino de los cielos. Y el niño estaba ahí con ellos. Y es en ese contexto en donde él después agrega que cualquiera que quisiera caer a uno de estos pequeños, mejor le fuera tomar una piedra de molino, atársela al cuello y arrojarse al agua. Entonces, veíamos la semana pasada lo peligroso o lo grave que es ser un obstáculo para el crecimiento, el desarrollo o el avance espiritual de una persona, ya sea un niño físicamente o un niño también espiritualmente. Entonces, dentro de ese contexto, él culmina este pasaje con este versículo y dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, ya sea un niño físicamente o un niño espiritualmente. Pero específicamente él tiene a un niño ahí delante de ellos, así que se estaría refiriendo a este niño. Mirad que no despreciáis a uno de estos pequeñitos. ¿Y por qué digo al niño? Porque recordemos que a los niños se les consideraba que no valían nada, que no tenían ningún valor, por lo tanto no eran importantes. Entonces el Señor le está diciendo, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí
este versículo da para hacer una interpretación de él, que es básicamente lo que se ha mantenido por mucho tiempo, y es el hecho de decir que hay un ángel que está guardando, cuidando a cada uno de nosotros, y que este ángel va delante del Señor, intercede, por así decirlo, delante del Señor con nosotros, o es enviado por el Señor para que esté con nosotros, nos cuide, nos guarde, o específicamente a un niño. Y según el pasaje, sería un ángel que viene y cuida al niño y lo guarda, y de cierta manera hay una conexión o mantiene esa relación entre el niño y el Señor a través de este ángel. Me cuesta poder aceptar esa interpretación por tres razones. Primera, bueno, es un pensamiento que nace un poco de la Iglesia Católica, y no le veo mucho respaldo bíblico. No veo que en la Biblia me aparezca esta afirmación. El salmista decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el ángel de Jehová, y bíblicamente el ángel de Jehová es el Señor. Por lo tanto, no estamos hablando de un ángel. Y la función específica de los ángeles siempre estuvo designada con un propósito específico. Me explico. El término ángel siempre se ha traducido como mensajero, como un enviado para un propósito o una misión específica. Los ángeles fueron creados con un propósito específico. Las legiones y el conjunto de ángeles está para adorar constantemente al Señor, no para servirle. ¿Por qué? Porque, y ese es mi segundo punto, ¿por qué el Señor necesitaría de de ángeles que estén cuidando a diferentes personas, o en este caso a niños? Esa imagen es más humana que espiritual o que bíblica. ¿Por qué? Porque yo como líder soy limitado, y como soy limitado, entonces necesito de otras personas que me ayuden a poder cumplir con mi trabajo, o que puedan hacerse cargo de diferentes áreas. Pero estamos hablando del Señor que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente. ¿Cuál sería el propósito de que Él enviara a ángeles a que cuidara a los niños? No le veo el propósito práctico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor está en todas partes, que Dios está en todas partes. Está con usted ahí donde está en este momento, está conmigo acá, está con cada persona en este mundo. Los creyentes, el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Entonces, no necesito a nadie más, porque ya el Espíritu Santo está conmigo, Él me guía, Él dirige mi vida. Y si no es creyente, el Señor está ahí, está presente, y va a obrar no a través de un ángel, sino a través del Espíritu Santo. Entonces, hay un problema con esta interpretación de que es un ángel que cuida, podríamos decir, un ángel de la guarda que está en la presencia del Señor, como que intercediendo por el niño o la niña que le correspondió cuidar. Entonces, mi tercer punto es esta interpretación, como dije anteriormente, se desprende del contexto de que hay un niño ahí presente. También se desprende del hecho de que el término ángelo, que se traduce como ángel, también significa enviado y también significa espíritu.
Por lo tanto, podemos estar hablando de un espíritu. Y la afirmación podría ser también mirada desde otra perspectiva. Y hay un pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, esa seguridad que David tenía de dónde estaba el niño llama la atención. Él sabía que ese niño estaba con Dios y sabía que él, cuando muriera, iba a ir a donde estaba el niño. Él dice, yo voy a él, o sea, yo voy a donde él está. Y yo creo que David creía que él iba a morir y se iba a ir a estar con Dios. No se iba a ir a condenación. Entonces, él tenía la certeza de que ese niño había muerto y que estaba con Dios. Obviamente que esa certeza se la da el Señor, el mismo Espíritu que lo inspiró para escribir los salmos y escribir las porciones de la palabra del Señor que están registradas por su escritura. Entonces, nos hace pensar en el hecho de que David tenía la seguridad de que el niño estaba con Dios. Ahora, eso nos lleva a entender de que Dios ha dispuesto que los niños que mueran se vayan con Él. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ellos también. Pero como ellos no pueden hacer una decisión, Dios les permite ser, si ellos mueren, les permite estar en su presencia. No porque sean inocentes, no porque sean pequeños, sino simplemente porque Dios ha dispuesto, por gracia, que ellos estén en su presencia. Es como si Jesús estuviese diciendo, no les causéis ningún daño, no les hagáis caer en el pecado, ni les menospreciéis, dejadles acercarse a mí, y aun si muriesen, sus espíritus irían a la misma presencia de mi Padre. Y creo que esa sería como la interpretación más acertada a este versículo. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué? Porque quizás para ustedes no tienen ningún valor, pero para Dios tienen un gran valor. Tanto que los ha puesto de ejemplo para que ustedes sean como ellos. Porque os digo, continúa, que sus ángeles, podría ser su espíritu, en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Haciendo alusión de que aquellos que han muerto están en la presencia del Señor. Recordemos que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, al finalizar, él dice,
Salomón dice que cuando la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu a Dios que lo dio. Entonces, quizás el Señor Jesús está diciendo, no menosprecies a uno de estos pequeños, porque si ellos mueren, se van a la presencia del Señor, no así ustedes. Si no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, si no hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús, no nos vamos automáticamente a la presencia del Señor. Y quizás esa es la interpretación más acertada de este versículo. Y continuando con el versículo 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, a la humanidad. Él ha venido a salvar la humanidad. La humanidad se había perdido. Nuestra naturaleza, la naturaleza humana estaba corrompida. Y el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, porque era imposible que el ser humano, la humanidad, se pudiese salvar a sí misma, pudiese obtener la salvación. Entonces, el Hijo del Hombre vino a salvar a la humanidad. No a hombres específicos, sino a toda la humanidad. Y esa salvación se va a hacer realidad en aquel que ha tenido un encuentro con el Señor Jesús y ha experimentado la salvación. La palabra clave de esta parábola es salvar. En Lucas 15, el énfasis recae sobre el hecho de encontrar lo perdido, y aquí en Mateo 18, en salvar lo que se había perdido. Él viene a salvar lo que se había perdido, lo que estaba sin esperanza, lo que estaba alejado de Dios. El Señor vino a rescatarlo, a tomarlo y acercarlo a Dios. Versículos 12 al 14 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por los 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Ahora, si se da cuenta o pone atención en estas últimas palabras del Señor Jesús, Él está haciendo una afirmación, no es una pregunta, es una afirmación. Así dice, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. O sea, está ratificando lo que mencionaba anteriormente, que estos pequeñitos están en cierta manera por sobre nosotros, porque si ellos mueren, se van a la presencia del Señor, porque no es la voluntad de Dios que ellos se pierdan, sino que se salven. Él ha determinado eso. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y Él vino a salvar a aquellos que se habían apartado, a la humanidad. Él vino a salvarla. Por eso la parábola aquí de estas 100 ovejas. Él dice, si el pastor deja sus 99 ovejas y viene a buscar, y va a buscar a al que se le perdió, ¿cuánto más Dios va a venir a salvar a esta naturaleza, su creación, que se había alejado, que se había apartado, que estaba condenada? Pero dentro de esa salvación, él enfatiza al final, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y eso es lo que creo que el pasaje nos está diciendo, que estos pequeñitos, su espíritu, cuando mueren, se van a la presencia del Señor automáticamente. Aparte del cuidado divino, los padres tienen la responsabilidad de conducirles a Cristo. Eso es una labor y una tarea que nosotros como padres debemos tener hacia los niños. Debemos llevarlos al Señor para que le conozcan. Somos responsables de que desde el momento que ellos tengan la conciencia, de que podamos nosotros
recibirle y llevarles al Señor, que le conozcan a Él. Un modelo para la conducta en la iglesia. Versículos 15 en adelante dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a sola. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Acá está presentando un modelo para la conducta en la iglesia. Y lo primero que nos presenta es este ejemplo. Y en este ejemplo dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Está diciendo que el ofendido debe ir y decirle a la otra persona, tú me has ofendido, tú has hecho esto que me ha herido, que me ha dolido, que me ha afectado. Así que quiero ponerte en conocimiento, decirte que esto a mí, no, lo que tú has hecho no es correcto. Entonces, el Señor dice que esa persona, si ha tenido un encuentro con el Señor, lo que va a hacer es responder, o sea, decir, lamento mucho lo que te hice, reconozco que te ofendí, así que te pido que me perdone. Si Él te escucha, dice, has ganado a tu hermano. O sea, se entrelazan el lazo de hermandad. ¿Por qué? Porque si el ofendido se queda callado, la otra persona quizás no va a estar consciente de que lo ha ofendido, pero el ofendido no va a querer, no va a tener una comunión con su hermano y se va a romper esa comunión porque él se ha sentido ofendido y está esperando que la otra persona venga a pedirle perdón por lo que ha hecho. Entonces el Señor dice, no, si tú te sentiste ofendido, anda y dile. ¿Por qué? Porque si son verdaderamente hermanos, la otra persona te va a pedir perdón, se van a reconciliar y esa hermandad se va a mantener. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos y a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Acá el Señor está haciendo una diferencia. Él dice, si te escucha, vas a ganar a tu hermano y esa comunión de hermandad se va a mantener. Pero si no te escucha, o sea, te dice, yo no te ofendí, tú te sientes ofendido, o yo no hice nada malo, al contrario, tú eres el que está actuando mal. Si no pide perdón, si no se reconoce su culpa, entonces le dice, anda y busca a 2 o 3 testigos y que ellos sean testigos de esta reacción. Y si aún rehúsa escuchar, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Se ha interpretado de que lo que hay que hacer es expulsarlo de la iglesia. No. Simplemente el Señor está diciendo lo siguiente. Si él rehúsa, es porque su orgullo es más fuerte y no quiere reconocer su falta. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no está habitando en su corazón, porque no le lleva a reconocer que ha ofendido, que ha faltado a esa comunión de hermandad. Por lo tanto, esa persona no se puede considerar como cristiano. Se le debe considerar como gentil, como alguien que no ha tenido un encuentro con el Señor, que aún no ha tenido ese encuentro con el Señor y que el Espíritu Santo no está guiando su vida. Por lo tanto, de la misma manera que sería el trato con cualquier otra persona que no tenga a Cristo en su corazón, que no tenga al Espíritu Santo en su vida, debemos actuar con Él. O sea, llevarle al Señor, que tenga un encuentro con el Señor, evangelizarlo, reevangelizarlo si es necesario, para que esa persona conozca al Señor y el Espíritu Santo pueda obrar en su vida. Y así él puede llegar a ser un hermano. Eso es básicamente lo que el Señor está diciendo. Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una forma pacífica y tranquila. Lo ideal es como lo que decían al comienzo. Si él te escucha, entonces pide perdón, reconoce su falta, se reconcilian y siguen como hermanos y sigue esa unidad.
¿Por qué? Porque en ambos el Espíritu Santo está obrando. En ambos están el Señor guiando su vida. Pero cuando uno de los dos no es guiado por el Señor, entonces no se produce esa reconciliación, sino que se mantiene esa enemistad, esa ruptura. Versículo 18 dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estamos enfocándonos básicamente en lo que es la palabra del Señor. Y el Señor dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, si te niegas a hablar, a actuar, a obedecer a la palabra del Señor, entonces estás rechazando al Señor, su voluntad, su revelación. Si niegas a obedecer o enseñar la palabra del Señor, entonces no puedes esperar recibir la recompensa de aquellos que son fieles, de aquellos que obedecen la voluntad del Señor. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, si decides y obedeces y hablas y actúas conforme a la voluntad del Señor, conforme a la palabra de Dios, conforme a la revelación de Dios, que es el Señor Jesucristo, entonces puedes tener la certeza de que un día estarás en la presencia del Señor, que un día podrás dar testimonio y que tu vida ha sido guiada por el Señor. Versículo 19 el 20 y dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá no se trata simplemente de que dos personas se pongan de acuerdo en algo, sino que ese algo debe ser dentro de la voluntad del Señor, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, no necesariamente son dos o tres, pueden ser dos, simplemente pueden ser 10 o pueden ser 100, pero si están reunidos en el nombre del Señor Jesús, el Señor está guiando su vida. No es que Él esté presencialmente y que no esté en algunas situaciones, el Señor siempre va a estar, pero Él va a estar guiando, Él va a estar obrando en los corazones a través de su Espíritu Santo. Y todo lo que pida al Padre en el nombre del Señor Jesús, le será hecho. ¿Por qué? Porque están en la voluntad del Señor. El Señor está guiando su vida. Y eso es lo que el Señor nos enseña en este pasaje. En Hechos 2, versículo 42 nos dice que los cristianos en la iglesia al comienzo de la iglesia primitiva dice y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, nos está dejando en claro que en la experiencia de la iglesia, que nos narra Lucas a través del libro de los Hechos, que los cristianos en su comienzo se centraban en la palabra del Señor, o sea, en la palabra que los apóstoles les habían enseñado. Ellos vivían conforme a esa palabra, que es lo que nosotros hoy en día tenemos como la Biblia. Ellos estaban en comunión, había una unidad entre ellos como cuerpo, como iglesia. Ellos compartían los alimentos, ellos celebraban la cena del Señor en comunión y oraban juntos. Entonces había esa relación, esa comunión. El Señor estaba ahí guiando. ¿Por qué? Porque ellos estaban reunidos en el nombre del Señor Jesús. La nueva condición de Jesús para el perdón. Los versículos siguientes nos dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro consideraba que las autoridades religiosas decían era como la meta o el propósito a cumplir. O sea, ellos decían que era necesario que se perdonara 7 veces a la persona. Entonces, Pedro dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende, que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
Entonces Pedro quizás consideró que eso era como harto, que era como ser dadivoso, ser generoso. Y él pensó que estaba siendo generoso al decir esto. Como dije, los rabinos enseñaban que era necesario perdonar 7 veces. Pero el Señor le responde lo siguiente. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 490 veces. Ahora, eh, acá se presenta una cosa muy interesante. Tiene que ver con la interpretación. Algunos consideran que el Señor está diciendo que hay que perdonar hasta 490 veces en un día, o debe ser 490 veces en total. Yo tengo una observación bastante personal con respecto a esto. Y es lo siguiente, dice Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, hay una interpretación o una profecía en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 21 en adelante, en donde se nos habla de 70 semanas, o sea, 70 semanas de 7. Y según esa interpretación, nosotros todavía estamos viviendo entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, si mirásemos ese pasaje, podríamos decir que quizás lo que el Señor está diciendo es que no hay un límite para perdonar a quien nos ofende. ¿Por qué? Que quizás nosotros tenemos que perdonar hasta que se cumpla el tiempo determinado por el Señor. O sea, no 490 veces, sino hasta que las 70 semanas se cumplan. Es interesante quizás mirarlo desde esa perspectiva. Y quizás lo que el Señor está diciendo es eso, que debemos perdonar hasta que se cumpla el tiempo que el Señor tiene determinado para este mundo. Lo único que sabemos y tenemos certeza es que el Señor nos dice que debemos perdonar. Versículo 23 al 27. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. En esta parábola que el Señor está narrando, o esta historia que Él le está presentando, Él comienza a hablar acerca de un hombre que era el Señor, quien llama a su siervo para hacer cuenta, sacar cuenta, y este siervo le debía a él 10.000 talentos. Cada talento equivalía a un día de trabajo. Por lo tanto, esta persona a él le debía más de 27 años de trabajo, el equivalente a 27 años y fracción de trabajo. Por lo tanto, el Señor decide que este hombre le pague. Y como no tenía con qué pagar, el Señor entonces ordenó que lo vendieran a él, vendieran a su mujer, vendieran a su hijo y todo lo que tenía, todo lo que pudiera tener para que le fuese pagada la deuda.
Entonces este siervo, al ver el futuro que le esperaba, decide humillarse, postrarse al Señor y clamarle que tenga compasión. Le dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El Señor, cuando ve que este hombre se humilla, le dice, voy a tener compasión de ti, y le soltó y le perdonó la deuda. O sea, ya no me debes esos 27 años y fracción, la deuda ha sido perdonada. 27 años que este hombre debía a su Señor. Cuando este hombre sale delante de su Señor, se encuentra, nos dice el versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. 100 denarios, o sea, como 100 días, en comparación a 27 años de infracción, este hombre solo le debía 100 días, no alcanzaba a ser ni medio año, un poquito más de 3 meses. Entonces, el consiervo encuentra a quien le debía estos 100 denarios y le dice, págame lo que me debes. El consiervo, que era el deudor, le dice, cayendo a sus pies, le suplica y diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Señor cierra esta narración con esta enseñanza con respecto al perdón. Y por eso que en base a lo que mencionaba anteriormente, cobra más relevancia o quizás más sentido lo que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo una comparación entre la deuda que Dios nos perdonó a nosotros y lo que nosotros pudiésemos llegar a perdonarle a una persona. El Señor dice que lo que Él nos perdonó a nosotros es ínfimamente superior y que jamás llegaría a compararse con lo que alguien nos puede ofender o hacer a nosotros y que nosotros tuviésemos que perdonar. Él dice que lo que Él nos perdonó a nosotros se compara a 27 años de trabajo y lo que nosotros pudiésemos llegar a perdonar se compara a 100 días de trabajo. O sea, jamás podríamos nosotros decir que podemos llegar a perdonarle a alguien lo equivalente a lo que Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. O sea, si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, el Señor puede llevar adelante la sentencia que caía sobre nuestra cabeza. Porque quiere decir, como dije al comienzo, cuando estábamos hablando del perdón, quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en nuestras vidas, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos llevará y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia.
hacer lo correcto. Y si el Espíritu Santo no está, entonces quiere decir que no somos hijos de Dios, no somos renacidos en el Señor. Tan grave y tan importante como eso es el poder perdonar. Y con esto vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32, en donde Pablo nos presenta una imagen más clara de lo que Dios considera que debemos hacer con respecto al perdón. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonar porque Cristo nos perdonó a nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Esto es lo que quería compartir en este día con ustedes. Si el Señor nos permite, nos encontraremos la próxima semana y continuaremos meditando en la palabra del Señor. Es cuestión de fe el perdonar de corazón. Los que perdonan de corazón es porque el Señor está guiando sus vidas. Si no es así, no podemos perdonar. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a poder obrar y actuar conforme a la voluntad del Señor. Muchas bendiciones y que durante esta semana el Señor sea guiando sus pasos. A tu lado quiero andar y amar.